Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a comenzar con nuestra primera clase de Excel. Excel es un software que también pertenece a la paquetería de Microsoft Office. Existen, igual que en Word, existen otros programas que se asemejan mucho. En sí, Excel es un software de hojas de cálculo. Word era un software de procesador de textos. Este es un software de hojas de cálculo. Las hojas de cálculo que nos permiten trabajar con datos, con números, y el software tiene diversas funciones que nos facilitan la comprensión de estos datos. Por ejemplo, nos permiten generar sumas, medias, medianas, promedios, gráficas. Nos permite darle formato de colores y gráficos a la información que viene contenida en nuestras hojas de cálculos. En sí, estas nos sirven para trabajar con datos numéricos más que nada. En sí también nos permite trabajar con textos, pero el fuerte o la intención de utilizar Excel es para trabajar con datos, ya sean después con fines estadísticos, pero en sí nos permite trabajar con datos y nos permite darle unos diseños o nos permite generar gráficos muy fácilmente. Y además viene con una librería de funciones que nos permite trabajar con estos datos de una manera muy eficiente. Entonces ahorita mismo vamos a ver cómo se trabaja con Excel. Para trabajar con Excel, bueno, simplemente abren el programa Excel. Yo tengo la versión 2010. Algunos que tienen versiones más avanzadas les aparecerá que si con qué plantilla quieren trabajar. Simplemente le dan a una que les va a aparecer aquí, aproximadamente en la izquierda, que dice el libro en blanco. Aquí les pongo una imagen, cómo les debe aparecer, simplemente así. Esto es un libro. Cuando le ponen libro en blanco, este es el libro. El libro tiene hojas, estas aparecen aquí, hoja 1, hoja 2, hoja 3, en la esquina inferior izquierda. Podemos agregar más hojas aquí, podemos cambiarle el nombre a las hojas dándole clic derecho, cambiar nombre, puedes eliminar, puedes insertar otra. Muy bien. Esto es en general. Aquí, igual que en Office Word, tenemos las pestañas. En sí se llaman, es una cinta de opciones, se llaman, que estas son opciones. Inicio, insertar, diseño de página. Pero por el estilo y por cómo se manejan, además, yo prefiero llamarlas pestañas. Pero en sí el programa las llama cintas de opciones. Pero sí. Entonces, básicamente es el mismo estilo de pestañas que tenemos en Word. La pestaña inicio, donde tenemos funciones para cambiar el tipo de fuente, para alinear nuestro texto, cómo queremos que se vea nuestro texto. Aquí ya se ve algo diferente, cómo se van a trabajar los datos, ahorita vamos a ver. Aquí vienen varias opciones, que es un dato de numérico general, es un número, es moneda, es de contabilidad, es de fecha. Esto nos sirve, por ejemplo, si es un número, nos permite establecer cuántos decimales queremos que tenga. Si es en moneda, nos permite agregarle el símbolo de moneda. Ya sea el de pesos, el de euros o el de yen japonés, por así decirlo. Esto es para darle formato a las celdas, para darle color. Vamos a trabajar mucho con los formatos condicionales. Esto es para darle simplemente un estilo que ya está predefinido: verde, rojo, amarillo, naranja. Muy bien. En la pestaña insertar también la vamos a utilizar mucho. Vamos a usar mucho esto de tablas dinámicas, los gráficos, y vamos a utilizar también lo que viene siendo fórmulas, aunque no vamos a utilizar mucho las pestañas, vamos a utilizar más, yo se las voy a ir diciendo las que van a ir utilizando, pero aquí viene una sección con con la biblioteca de funciones, y para empezar vamos a ver esa. Tenemos la opción de guardar, que viene siendo aquí, la sección de archivos, que nos permite guardar los archivos con un formato u otro, la de imprimir con las configuraciones de impresión, que viene siendo prácticamente igual que en Word. Entonces vamos a comenzar con haciendo este libro. Este libro que hice tiene 3 hojas que podemos ver aquí: lista de alumnos, gráfica de datos simples y fórmulas. Ustedes van a seguir, ¿qué van a hacer en esta actividad? Van a ir haciendo lo que yo haga, me van a enviar estos mismos datos. Es para que ustedes vean más o menos cuáles son las funciones básicas. Estas funciones son básicas, los que les voy a enseñar.
Y vamos a ver cómo crear una lista simple, cómo darle un estilo de colores. Esto se hace automático, es muy fácil y ayuda mucho. Una tabla con alumnos. Vamos a ver cómo crear gráficas a partir de tablas de información y cómo crear pequeñas calculadoras que realicen funciones básicas como calcular una calculadora de áreas que funciona si yo cambio, por ejemplo, el tamaño de la base. Por ejemplo, es una calculadora del área de un triángulo. Si yo le cambio la base a 20 y la altura a 8, nos calcula automáticamente aquí el 80. Aquí se ponen los datos que ustedes ingresen aquí. Entonces, esto es una calculadora. Lo que ustedes van a hacer al final, además de hacer esto que hagamos juntos, ustedes van a hacer esto mismo de calculadora de áreas. Van a hacer una calculadora del círculo, del cuadrado y del rectángulo. Aquí están las fórmulas. Es muy básico, pero con esto ustedes se van a enseñar muy rápido a agarrarle el estilo de trabajo en Excel. Muy bien, vamos a comenzar con lo más fácil, que viene siendo la lista de alumnos. Entonces, para esto, ustedes van a abrir un documento Excel, ya les dije. Si les pregunta que qué plantilla quieren usar, libro en blanco. A mí no me pregunta porque eso viene en versiones más nuevas, pero viene una opción, es la primera, la de la izquierda, que dice libro en blanco. Cuando abran el libro en blanco les va a aparecer algo así. Entonces vamos a conocer poquito más o menos cómo trabaja Excel. Excel trabaja con celdas. Las celdas se identifican cada una de una manera única, por un número y una letra. Los números representan a las filas. La fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, y las columnas se representan con letras. A, B, C, D, E, F, G. Entonces, por así decirlo, esta celda que yo tengo seleccionada, esta, es la celda A1. A1. Cada celda se identifica de forma única y podemos trabajar con la información que esté allí. En teoría, el número de celdas que tiene Excel es infinito. Igual si le damos control con la flechita de abajo, podemos ver que tiene un límite de aquí de 1.000.000.000, de 1.048.576 es el límite, pero pues bueno, en teoría es infinito, pero tiene unos límites preestablecidos para que no se haga tan pesado el archivo, pero bueno, uno nunca utiliza jamás tanta información, es simplemente para que lo conozcan. Pueden acceder a ella control abajo y control derecha para saber el límite de las columnas, que viene siendo XFD. Bueno, esto no es tan relevante, simplemente es para que sepan, para que conozcan cómo acceder a estos datos, a estos límites, perdón, pero no es relevante. Bien, entonces, para aquí es importante de una vez decirlo, no sé si ustedes estén trabajando con laptops o estén trabajando con computadoras de escritorio. Aquí se utiliza mucho el teclado numérico. El teclado numérico en algunas laptops sí viene, en algunas laptops no. El teclado numérico ahorita voy a poner una foto de cuáles son las teclas que se utilizan más. Este es el teclado numérico, el que está dentro del círculo rojo. Si no lo tienen, no se preocupen. Lo digo porque usamos mucho la diagonal, el asterisco, el menos y el más, porque son los símbolos de multiplicación, división, resta, suma que se utilizan en Excel, pero igual se pueden sacar del teclado normal, nada más que es más fácil trabajar con un teclado numérico. Mientras vamos a crear las listas. Vamos primero a cambiarle el nombre a nuestra hoja. Vamos a ponerle aquí clic derecho en donde dice hoja 1 y le damos y nos permitirá cambiar el nombre. Le escribimos lista de alumnos. Muy bien. Ya que quedó lista, nos bajamos un poquito a la celda, por ejemplo, a la A6, para aquí arriba dejarla para después escribir un título, pero ya después. Vamos a hacerla un poco más pequeña. Vamos a poner el cursor en medio en este caso, entre la celda A y la B, y lo vamos a hacer pequeño, porque este es para el número de lista del alumno. Vamos a escribir aquí NO, por ejemplo, como número. En la siguiente celda vamos a escribir el nombre del alumno. Ahora, damos Enter.
Aquí se sobrescribe, por así decirlo, pero en sí todo está dentro de la celda B6 en este caso. O sea, en la C6 no hay nada y aquí podemos seguir escribiendo información. Se recorta, pero igual como hicimos más chiquito esta, la columna A, podemos hacer más grande la columna B. Así que no pasa nada si se recorta, la información no se pierde, simplemente no se ve. Ahorita la acomodamos. Aquí en la columna C vamos a escribir calificación. Listo. Vamos a acomodarla más o menos que se vea un tamaño para que no se recorte la información. Y aquí vamos a ver algo importante. Vamos a comenzar con una de las funciones básicas de Excel. Aquí, si ustedes escriben un número, por ejemplo aquí el 1, y después escriben el 2, y por ejemplo ustedes que quisieran escribir cientos de números, para que no los tengan que escribir de uno en uno, Excel detecta que hay una sumatoria, que hay un patrón entre estos dos números. Entonces si seleccionan estas dos celdas y después en este cuadrito negro, justo en este cuadrito negro, cuando nos sale esta crucecita negra, no está blanca, sino está negra, y la arrastramos hacia abajo, se van insertando solo los números. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo escribiera aquí 2 y 4? Si yo escribiera aquí un 2 y un 4, Excel va a detectar que van de 2 en 2, una sumatoria, un patrón de 2 en 2, entonces va a escribir 6, 8, 10. Esto es algo básico. Si no hago la selección, si por ejemplo solo selecciono el 2, y de aquí arrastro hacia abajo, se van a escribir puros 2. Esto es útil cuando, por ejemplo, si yo quisiera escribir nombre del alumno muchas veces, se va a escribir muchas veces. Si no hay un patrón entre una y otra, simplemente no va a pasar nada. Como en este caso, selecciono estas dos y se va a escribir nombre alumno, FDSG, nombre alumno, FDSG. O sea, no se escribe un patrón, simplemente se repite lo que Excel detecta. Pero si detectan números, como en este caso, 1, 2, 3, entonces vamos a hacer del 1 al 10. 7, 8, 9, 10. Listo. Ahora aquí ustedes escriban nombres que ustedes quieran. Yo ya tengo una lista creada. Comiencen por los apellidos porque ahorita les voy a enseñar cómo se ordenan también. Ustedes comiencen a escribir nombres con apellidos al azar. Yo escribí estos que ya tenía aquí. Los voy a pegar aquí. Ahora, pero no están ordenados en orden alfabético. Una vez que ya tengan su lista de alumnos, por así decirlo, yo aquí la tengo en apellido y después nombre. Ustedes hagan los nombres que quieran, pero que sea de apellido y luego el nombre. Los seleccionamos, los 10, y después damos clic derecho. Y nos va a salir una opción que dice ordenar. Ordenar de la A a la Z. Luego Excel va a decir que Excel ha detectado datos junto a su selección que están asociados. Por ejemplo, si aquí tuviéramos escrita la calificación, en el momento de ordenarlos, si le decimos ampliar selección, se van a mover también las calificaciones junto con su nombre. En este caso, ¿cuáles son los datos que Excel detectó asociados? Son los números. Como en este caso no queremos que los números se muevan, que continúen así, simplemente le damos continuar con la selección actual. Porque si le dejamos en ampliar selección, el número 10 está anclado con Alberto Alvarado Martínez. Entonces el 10 se va a mover para acá, porque Alberto Alvarado se va a poner en la primera posición, porque por orden alfabético su nombre es el primero de la lista, pero no queremos que el 10 se escriba aquí. Entonces vamos a poner continuar con la selección actual para que los datos no se asocien. Si sí quisieran que los datos se asociaran, por ejemplo, si estuvieran las calificaciones, pues dejamos ampliar selección. Si no queremos, le ponemos continuar con la selección actual. Ponemos ordenar y listo, solo se mueven los nombres, no se mueven los números. Muy bien. Ahora, un ejemplo, ustedes escriban calificaciones, las que ustedes quieran. Del 50 al 100, donde 50 es reprobado, 60 es lo mínimo, 100 es lo máximo, por así decirlo. Ustedes escriban calificaciones al azar, random. Una vez que ya hayan escrito todas sus calificaciones,
Vamos a darle un estilo a esta tabla, un estilo sencillo. Simplemente seleccionamos todos los datos y le damos aquí donde dice en la pestaña inicio dar formato como tabla. Ustedes pueden elegir aquí algún estilo que les guste. Les va a preguntar si tiene encabezados. En este caso sí tiene encabezados. Los encabezados es esta línea que está en la fila 6 de número, nombre, alumno, calificación. Ese es el encabezado. Si no lo tuvieran, pues quitan el check de aquí. Pero como sí tiene encabezados, la dejamos, le damos a aceptar. Solita se acomoda los datos y nos da un estilo. Ahora, yo quisiera, por ejemplo, que los datos de la calificación se pusieran en rojo si está reprobado y en verde si tiene un 100. En este caso, Excel tiene una función que dice, seleccionamos lo de calificaciones y aquí mismo en inicio, en estilos le vamos a dar en formato condicional, escalas de color. Aquí tenemos de verde, amarillo y rojo, o sea que verde sería el más alto y rojo el más bajito. Aquí cómo funciona esto. Excel detecta de lo que has seleccionado cuál es el número más bajo y ese le va a dar el rojo, y cuál es el más alto y ese le va a dar el verde, el más verde. Y ya va a haber una escala de colores entre los números que automáticamente se calcula. Entonces aquí si fuera al revés, si rojo el más alto y verde el más bajo, pero no, queremos que sea verde el más alto y rojo el más bajo. Entonces ya tenemos aquí nuestras calificaciones y solito se les da un color. Traten de poner un 50, al menos un 50 y al menos un 100. Después vamos a ver cómo configurar estos colores, porque si aquí no hubiera 50, por ejemplo, le daría el rojo a un 60. Eso lo vamos a ver después en otra clase, cómo asignar los rangos en estos colores. Pero en este caso, traten de darle al menos un 50 y al menos un 100, para que solita con esta función rápida se acomoden los colores. Después nosotros vamos a ver cómo asignar los rangos, cuál va a ser el rojo y cuál va a ser el más verde. Pero por ahorita, con que pongan un 50 y un 100. Ahora, para que nos quede una tabla más o menos así, aquí tenemos lo que se llama una celda agrupada y combinada. ¿Cómo se hace esto? Yo agarré, por ejemplo, dos filas y todas estas columnas. Bueno, a mí me salen estas líneas porque al momento en el que ustedes le dan en archivo imprimir, es simplemente para que te muestre qué es lo que se va a imprimir en cada hoja. Muchas veces sí se imprimen los datos de Excel, muchas veces no se imprimen. En este caso, como es una lista, pues sí se llegan a imprimir muchas listas. Pero hay otras veces en las que nos manejamos muchos datos de información y sinceramente no nos interesa imprimirlo, nada más tener el archivo. Entonces ya depende. Si le dan ustedes aquí archivo, imprimir, y después regresan aquí a inicio, se les va a mostrar la línea punteada, que es más o menos lo que cabe en cada hoja. Entonces nos vamos a basar en este caso. Y lo que voy a hacer es que selecciono todo esto, lo que quepa en una hoja, y le damos en combinar y centrar. Combinado y centrado significa que todo esto va a funcionar como una sola celda. Ya ustedes aquí le pueden dar un estilo de letra, el que ustedes quieran. Yo le voy a dar le voy a escribir lista de alumnos con mayúsculas. Lo voy a hacer grande. Selecciono la celda completa, la hago grande, solita se acomoda. Y aquí, por ejemplo, si le quieren escribir algo como, no sé, combinan y centran otra vez, se pueden escribir Colegio Cristóbal Colón o algo así. Este es segundo grado, matemáticas. Listo. Como esto ya se comporta como una sola celda, una de las funciones más básicas es ponerle bordes. Aquí en donde dice fuente, seleccionan una celda y le pueden poner bordes de cuadro grueso, o sea, solo los externos. Y que sean delgaditos. Listo.
Después ahorita vamos a ver cómo crear tablas nosotros mismos con nuestros diseños en la siguiente hoja. Pero esta es una que se creó automáticamente. Y bueno, ahora, muy bien, ya con eso. Ahora vamos a pasar a la hoja 2, en donde vamos a calcular promedios. Muy bien. En esta hoja 2, donde vamos a calcular promedios, vamos a calcular promedios y a enseñarnos a hacer gráficos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero le cambiamos el nombre a nuestra hoja. Le ponemos cambiar nombre. Le vamos a poner promedios y gráficos. Bien. Ahora que ya estamos aquí, vamos a hacer esto. Aquí tenemos una boleta de calificaciones. Estamos simulando una boleta de calificaciones de un alumno. Por ejemplo, de secundaria, por así decirlo. Me recuerda a secundaria. Del año 2018, 2019 y 2020. Aquí están todas sus calificaciones. En este caso, este alumno tenía 5 materias, por así decirlo. Entonces vamos a crear esta tabla. Español, matemáticas, ciencias, geografía e historia. 2018, 2019 y 2020. Por así decirlo, primero, segundo o tercero, como ustedes le quieran llamar. Si quieren llamar 2010, vamos a llamarle primero, segundo y tercero en la que nosotros creemos. Entonces la creamos un poco aquí abajito por si queremos agregar como un título, como en este caso agregamos el título lista de alumnos. Aquí esta va a ser boleta de calificaciones o algo así. Entonces, la primera celda pues no contiene nada porque es como una separación entre las materias y el año o el grado. Entonces en esa nada. En la segunda escribimos el nombre de las materias, español, en la misma fila, matemáticas, ciencias naturales. Recuerden que después podemos cambiar el tamaño, ahorita no se preocupen si se come la información. Ciencias naturales, geografía e historia. Y aquí vamos a ponerle primero, segundo y tercero. Ahora a estos vamos a darle un estilo de fondo negro, aquí en donde dice fuente, en la pestaña inicio. Vamos a darle un fondo negro. Las seleccionamos todas y le damos un relleno negro. Y le damos un tipo de letra blanca en negrita. Vamos a centrarla aquí, centrar. Y bueno, vamos a acomodar el tamaño de las columnas para que no se coma la información. Ciencias naturales. Recuerden, estas son columnas, las letras, y son filas los números. Y estos se llaman celdas y se identifican con una letra y un número. Que no se les olvide. Y igual a la fila, a las celdas de los grados, vamos a darles el mismo estilo. Fondo negro, letra blanca y en negritas. En este caso vamos a ponerlas que estén alineadas a la derecha. Que no estén centradas, que estén a la derecha. Bien. Aquí ustedes llenan de calificaciones que ustedes quieran. Igual traten de tener un 50 al menos y un 100. En general, no importa el grado. No importa si ponen un 100 aquí y un 50 acá. Pero en sí que en la tabla en general haya un 100 y un 50 para que la función de los colores nos funcione. Les repito, después vamos a enseñarnos cómo hacerla sin tener que depender de un número en la tabla, pero por de mientras que estamos comenzando, vamos a llenar nuestra tabla. Muy bien, ahora aquí vamos a escribir promedio primer grado, promedio segundo grado, promedio tercer grado.
Muy bien, para ya no mover el tamaño de nuestras columnas, vamos a, en caso de que no quepen una, vamos a ir agrupándolas. Por ejemplo aquí, para ya no hacer más chiquita o más grande esta, o como ustedes gusten, yo voy a seleccionar estas dos y las voy a agrupar, combinar y centrar. Igual estas y luego estas, combinar y centrar. Voy a seleccionar las tres y las voy a poner que el texto se alinee a la derecha. Y vamos a darle un estilo de negro, fondo, fuente blanca y negrita. Aquí vamos a escribir el promedio. Muy bien, esto es muy importante. Ahora sí, mucha atención a esto porque ya vamos a comenzar a escribir las funciones. Ahora déjenme explicarles un poquito qué son las funciones. Muy bien, ahora vamos a hablar en términos generales rápidamente de lo que es una función. Una función es un conjunto de instrucciones que devuelve algún valor. Las funciones la mayoría de las veces requieren de algunos datos para procesarlos y devolverte algún valor. No siempre, pero casi siempre sí. Entonces una función es un conjunto de instrucciones que retorna algún valor. En este caso en Excel retornan un valor. Y casi siempre tienes que darles datos para que lo procesen. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de lo que es una función básica. Para llamar a las funciones en Excel, debes de escribir el símbolo de igual. Cuando tú escribes el símbolo de igual, Excel va a estar esperando una función. Ahora, existen funciones ya creadas, que el programa ya tiene muchísimas. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en donde dice fórmulas. Aquí ya vimos que hay una librería de puras funciones, pero nosotros vamos a ver cómo llamarlas. Repito, escribimos símbolo de igual. Y ahora llamamos, por ejemplo, la función suma. Simplemente escribimos suma con mayúscula o minúscula después del igual. Ahora, suma después debe de recibir datos. ¿Qué quieres que sume? Suma, pues, explícitamente suma todos los números en un rango de celdas. ¿Qué quieres que sume? Los datos se pasan entre paréntesis. Entonces abrimos un paréntesis después de suma y le pasamos, por ejemplo, yo quiero que sumes el 100. Luego, ¿qué más? Aquí nos está diciendo, vamos a poner sum. Nos está diciendo suma que está esperando otro número. Después de, si quieres sumar varios números, pones una coma. Después pones qué otro número quieres que sume. Puedes escribir tú la celda que quieres que sume. Por ejemplo, C5, coma, D5, coma, o tú la puedes seleccionar, coma, y la seleccionas, F5. Cierras paréntesis y suma todas estas. Lo voy a quitar de aquí, voy a darle control X, lo voy a pegar acá para no confundirlos. Esta es una suma de estos números. 463 es la suma de las calificaciones de primero. Ahora, por ejemplo, suma de primero. Esto no lo escriban ustedes. Simplemente es para que vean cómo funcionan las funciones. Suma de primero. Ahora vamos a poner suma segundo. Vamos a ver otra forma de utilizar la función suma. Escribimos igual, suma, abrimos paréntesis y podemos seleccionar un rango. Seleccionamos los números. Simplemente dejamos presionado donde vayamos a seleccionar. Dejamos presionado el clic izquierdo y arrastramos. Pueden ser varias hileras, pero ahorita vamos a hacer solamente una fila. Cerramos. Listo. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, esto no lo hagan, nomás les estoy mostrando. Suma de todo. Vamos a ponerle igual, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todos los números de aquí adentro. Y listo, cerramos paréntesis y te devuelve la suma de todas las calificaciones de los 3 grados. Entonces, una función es un conjunto de operaciones, un conjunto de procedimientos. Entonces, cada función, por lo general ya hay funciones creadas. Hay funciones como esta que ya existe, que se llama suma, donde los datos que le envíes entre paréntesis los va a sumar. También hay funciones que tú puedes crear que no necesariamente tienen que llamarse con algún nombre, por así decirlo. Esas funciones, pues, son, por ejemplo, yo quiero que aquí en esta celda, en la D16, se sume
nada más lo de matemáticas, por así decirlo. Escribimos C5 más C6 más C7. Y listo. Aquí no se ocupa llamar a suma porque explícitamente estamos poniendo el símbolo de más. Estamos diciendo suma la celda C5 con la celda C6 con la celda C7. Súmalo. Bien, antes de continuar con lo de los promedios, voy a explicarles un poquito más de lo que son las funciones. Las funciones que nosotros creemos, donde utilicemos operaciones aritméticas, se basan en un orden de precedencia. Este orden de precedencia es el mismo aquí en Excel que en aritmética que vimos ya mejor en la secundaria o en la prepa. Es el mismo. Entonces, ¿qué significa el orden de precedencia? Significa que, por ejemplo, como en cualquier operación aritmética, primero se resuelve lo que está dentro de un paréntesis, después se resuelve, bueno, si es negativo o positivo, después se resuelven los porcentajes, después se resuelven las potencias o los cuadrados, bueno, las potencias y las raíces, después se resuelven las multiplicaciones y las divisiones, y después se resuelven las sumas y las restas. Entonces, ¿por qué les explico esto? Les explico esto porque en el dado caso, por ejemplo, de que queramos hacer una función que nos sume todo lo de primero y el resultado lo multiplique por la suma de todo lo de segundo, ¿qué significa esto? Vamos a verlo aquí. Vamos a escribir aquí una función que haga eso. Vamos a escribir es igual a suma, entre paréntesis, damos los datos de toda la suma, cerramos paréntesis, por suma, abrimos paréntesis, le damos todos los datos de segundo, cerramos paréntesis, enter. ¿Por qué nos da este valor? Muy bien, aquí tenemos que la suma de esto, aquí Excel cuando es una suma, operaciones sencillas, aquí en el mismo programa nos da el resultado de lo que tengamos seleccionado. Pero no guarda el valor, o sea, si tú le quitas la selección, pues se pierde, obviamente. Miren, si yo la quito, se quita. Pero vamos otra vez. Seleccionamos, recuerden casi en la esquina inferior derecha, aquí, suma, 463. Vamos a hacerla aquí a mano nosotros, 463. ¿Esto cuánto nos da? Segundo, nos da 349. Aquí, 349. 349. Si abrimos la calculadora, nos debe de dar este mismo resultado. 349 por 463, 161.587. Es lo mismo que nos da aquí, 161.587. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a verlo aquí. Suma y luego primero resuelve el paréntesis. Primero resuelve el paréntesis de las sumas. Esta función primero debe de resolverse antes de multiplicarse con el resultado de la segunda función. Es lo que está haciendo aquí. Recuerden, primero lo de los paréntesis, primero las funciones y después, como es más importante las funciones y los paréntesis, primero se resuelven y después se multiplican, porque el orden de precedencia así es. Cálculo entre paréntesis, suma y resta, y después multiplicación y división. Si aquí hubiera un 5, por ejemplo, primero se calcula todo esto que ya tenemos hecho, y al final se le suman 5, o sea, sería esto mismo más 5. Sería esto más 5, 592. Así. Bien. Vamos a continuar entonces a calcular nuestro promedio. Vamos a borrar ahora sí todo lo que ya tenemos aquí, que no necesitamos. Voy a dejar este aquí para seguirlo viendo. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio? El promedio hay varias formas de hacerlo igual. Vamos a comenzar con la más tediosa, por así decirlo. Un promedio se calcula sumando todo. Esto más esto más esto más esto más esto. Estamos calculando el promedio de primer grado. Se calcula sumando el número de elementos, sumando todos los elementos
y después se divide entre el número de elementos. Aquí como tenemos 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, lo vamos a dividir entre 5, que es lo mismo que si yo escribo aquí, suma los números, el valor que nos devuelva entre 5. O ahora les voy a enseñar la más fácil, que es igual una función que se llama promedio. Simplemente entre paréntesis envías los datos que quieres promediar y es lo mismo. Muy bien, entonces ya sabemos que existe una función que se llama promedio. Vamos a calcular el promedio de segundo. Vamos a calcular el promedio de tercero. Y para calcular el promedio general, es decir, de todas las materias de los 3 grados, simplemente igual promedio, y abrimos paréntesis y seleccionamos todo. Cerramos paréntesis, enter. Este es nuestro promedio general, este es nuestro promedio de primero, segundo, tercero y el general. Muy bien, ya estamos listos para continuar con esto. Ahora, en el caso de que no les dé 2 decimales, aquí yo ya lo tenía configurado, seleccionan la tabla, seleccionan la celda y ustedes les va a decir aquí general. ¿Cómo hacemos que solamente nos salgan 2 decimales? Le damos clic derecho aquí en formato de celdas, le ponemos que sea un número y le ponemos que solamente tenga 2 decimales. Si le ponemos 3, 4, 5, pues van a salir todos esos, pero nosotros solo con 2 tenemos más que suficiente. Igual le pueden dar eso mismo a estos, que sean números, y que las pueden seleccionar y a todas se les aplique ese formato, con 2 decimales y listo. Bien, vamos a borrar esto. Ahora, vamos a ver cómo graficar. Hay varias formas. Está el método automático, pero a veces no nos los detecta bien Excel. El método automático es seleccionar nuestra tabla y ponerle en insertar, columna, por así decirlo. Vamos a crear una gráfica de barras y listo, se crea automática. Ahora vamos a copiar esta. Ahora vamos a ver cómo crear una desde cero, por así decirlo. Vendría siendo insertar, sin seleccionar nada. Le ponemos insertar, columna. Ya que tenemos nuestro gráfico, pero está vacío, le damos clic aquí en la pestaña de diseño que salió, de herramientas de gráfico. Vamos a ponerle aquí donde dice seleccionar datos. Y nos va a pedir el rango de los datos del gráfico. Le damos aquí, en este cuadrito. El rango de los datos va a ser, digamos que de primero, para comenzar. Seleccionamos las calificaciones de primero y damos Enter. Aquí, ¿cómo quieres que se llama tu serie? Esta se va a llamar, vamos a ponerle aquí en editar. Nos va a pedir el nombre de la serie, simplemente seleccionamos primero. Aquí la celda tal cual, la que dice primero, esta. Le damos Enter. Y aquí después le damos aquí en editar, en donde dice eje de etiquetas del eje horizontal. Le damos en editar. Y le ponemos, nos va a pedir el rango. Las etiquetas de aquí van a ser las materias. Seleccionamos las materias. Le damos a aceptar. En caso de que quisiéramos ingresar más datos, repetimos el proceso, pero ahora con segundo y con tercero. Muy bien. Vamos a hacerlo rápido aquí. Nombre, segundo. Valores. Estos son los valores. Enter. Aceptar. Y vamos a agregar a tercero. Nombre, tercero. Olvidé poner los datos. Editar. Vamos a quitar esta. Olvidé poner los datos. Agregar a tercero. Y los valores van a ser todos los de tercero. Las calificaciones de tercero. Aceptar. Y listo. Ya damos a aceptar. Y así es como se crea manualmente. Muy bien. Ahora bien, ya la tenemos. Ahora vamos a darle control C, control V. Vamos a copiarla. Control C, le quitamos la selección. Le damos control V. Y vamos a invertirla ahora. Vamos a ponerle aquí donde dice cambiar entre filas y columnas.
Y ya se movió. Ahora se muestran las calificaciones por grado. ¿Sí ven? Antes se mostraban por materia y antes se mostraban y ahora se muestran por grados. Y ustedes pueden jugar con los datos. Aquí donde dice cambiar tipo de gráfico pueden seleccionar una de puntos, por así decirlo. Y ya tienen una gráfica de puntos. Y bueno, así se hace esta segunda hoja. Y ahora rápidamente vamos a terminar con la tercera hoja. Olvidaba decirles que si queremos ingresarle un título a las gráficas, por ejemplo, seleccionamos la gráfica, luego en las pestañas nos salen acá arriba varias pestañas en la que dice presentación. Aquí en etiquetas tiene que haber una opción que se llame título del gráfico. Le ponemos encima del gráfico para que se cree más grande. Superpuesto no, porque nos puede tapar la información. Encima del gráfico para que se cree aquí y ya nomás lo editamos. Le vamos a poner gráfico de calificaciones por materia. El otro es por grado. Gráfico de calificaciones por materia. Ahora otra cosa también. Aquí nos sale hasta el 120 y no es necesario. Entonces seleccionamos. Estos se llaman ejes. Aquí Excel los llama ejes. Este eje lo seleccionamos. Así. Le damos clic derecho. Y le damos dar formato a eje. Ahora aquí nos va a salir esta ventanita. Aquí en la primera, en opciones de eje, le ponemos máxima, le ponemos fija y se la colocamos en 100, es suficiente, porque hasta 100 llegan nuestras calificaciones. Le damos en cerrar y listo. Nuestro gráfico ya va del 0 al 100, no hasta el 120 como estaba, y pues se ve mejor. Y bien, ya así le insertamos también un título a esta que diga gráfico de calificaciones por grado, e igual le quitamos hasta el 100, ¿ok? Ustedes lo hacen para que quede así como esta. Gráfico de cambio de calificación aquí sería por grado, en este caso sería esta. Bien, ahora sí vamos a continuar con la hoja 3, donde vamos a enseñarnos a crear funciones que calculen el área. Vamos a crear algo similar a esto. Calculadora de áreas. Entonces vamos haciéndolo de una vez. ¿Cómo lo hice? Vamos primero nombrando nuestra hoja. Clic derecho, cambiar nombre. Ponemos calculadora de áreas. Vamos a agarrar unos cuantos columnas para combinarlas y centrarlas. Les voy a dar aquí el estilo. A mí me gusta este tipo de letra, entonces le voy a poner calculadora. Lo voy a hacer con mayúsculas. Calculadora de funciones. Y una vez que esté así, lo hago más grande. Y vamos a comenzar con el triángulo. Yo para el triángulo voy a agarrar unos cuantos celdas aquí también. Combinar y centrar. Le voy a poner triángulo. Y aquí voy a insertar una forma de un triángulo. Simplemente para darle algo de gráfico. Así pequeño, le dan el color que ustedes gusten. Vamos a insertar estas llavecitas porque aquí es donde vamos a decirle al usuario. Es nada más para que se dé un efecto gráfico visual que sea fácil de entender. Esto lo vamos a girar. Así. Extendemos más o menos al tamaño del triángulo. Listo. Ahora voy a seleccionar todo esto para encerrarlo. Le vamos a dar aquí en los bordes que solo sean externos. Y a este le voy a dar igual que sean bordes externos. Voy a cambiar el tipo de letra de esto de triángulo. JMH, lo voy a hacer más grande. Bien, aquí va a ir Ahora vamos a escribir aquí. Ingrese la base. Aquí ingrese la altura. Aquí resultado. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la fórmula para calcular el área del triángulo? La fórmula es igual a base por altura entre 2. Por altura entre 2.
Muy bien, estaba hablando desde el teclado numérico al comienzo del video. Para representar multiplicaciones en Excel se debe utilizar el asterisco, divisiones se debe de utilizar la diagonal, sumas el símbolo de más, restas el símbolo de menos. Para las potencias, por ejemplo, que algo esté elevado al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, se utiliza el acento circunflejo. Si ustedes tienen un teclado numérico, es decir, su laptop tiene las teclas normales, las teclas convencionales, pero si a un lado tiene un teclado numérico, esto que les voy a decir sí les va a funcionar. Si no, van a tener que copiar el símbolo del acento circunflejo. El símbolo del acento circunflejo se obtiene presionando alterno. Es la tecla que está a la izquierda de su barra espaciadora. La dejan presionada y presionan 94 y sale el acento circunflejo. En caso de que no lo tengan, les voy a dejar un link donde viene un tutorial de cómo obtenerlo, ya sea que tengan Windows o que tengan Mac. O en caso de no tenerlo, pues simplemente es copiar y pegar así, control C, control V, en caso de que no lo puedan sacar. Pero bueno, les voy a dejar el link porque esa página viene muy detallada de cómo obtener este acento circunflejo. Entonces, ¿en qué estamos? Muy bien, entonces simplemente antes de continuar vamos a recordar. El asterisco es multiplicación. Le doy el zoom con el programa para que no se pierda tanto la calidad. Entonces significa multiplicación. El asterisco. Esto no lo escriban, es nada más para división, para que vean. Suma, resta y este es potencia. Recuerden que se obtiene Alt más 94, la tecla que dice Alt, que está a la izquierda, porque muchas computadoras tienen dos teclas que dicen Alt, es la que está a la izquierda de la barra espaciadora, la que está a la derecha no. La dejan presionada y presionan el 94, que está en su teclado numérico. Bien, porque las teclas que están arriba de las letras, que también son números, envían unas señales diferentes a la computadora. Y si yo presiono esas, por ejemplo, no va a pasar nada. Muy bien. Y en caso de que no puedan sacarlo, igual. Simplemente lo copian de la página, que les voy a dejar el link. Y lo pegan en caso de utilizarlo, porque lo van a ocupar para el área del círculo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí para el resultado tenemos que calcular, multiplicar la base por la altura y lo que salga dividirlo entre 2. Bien, primero vamos a darle un estilo a esto. Vamos a combinar y centrar estas. Combinar y centrar. Combinar y centrar. Vamos a alinearlas las tres a la derecha. Y vamos a darle un fondo negro. Letra blanca, negrita. Y bien, entonces ingrese la base, ingrese la altura y el resultado. Aquí le voy a dar, nada más por puro estilo, le voy a decir que se vea la rayita de abajo, el borde inferior. En las tres. Para que se vea como una rayita. Así. Ingrese la base, ingrese la altura. Aquí el usuario escribe y el resultado ustedes van a escribir la función. Recuerden, símbolo de igual, le indicamos a Excel que sigue una función. Ahora, para calcular el área del triángulo no hay una función que podamos llamar así como suma o promedio. Simplemente nosotros escribimos la función. ¿Dónde vamos a escribir lo que mide la base? Aquí en F8. Entonces escribimos F8 por altura, que va a estar en F9 entre 2. Como el orden de precedencia de multiplicación y división es el mismo, entonces se siguen las reglas básicas de aritmética, de izquierda a derecha. Entonces aquí no nos afecta nada, no ocupamos escribir paréntesis. Así está bien. Le damos Enter. Ahorita nos da 0, pero ya con eso ya se hizo la calculadora. Si escriben un 5 por 2, por ejemplo, les va a dar base por altura, 10. 5 por 2, 10. Entre 2, 5. Y así. 8 y 9, 36. Ahora, aquí vamos a ponerle que los números que ustedes escriban aquí se pongan aquí como base y como base y como altura. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente seleccionamos aquí la celda, escribimos el igual, le ponemos que lo que es aquí va a ir
lo que sea que escribas aquí es la altura, perdón, en F9. Y ya Enter, simplemente jala la información. Lo que ustedes escriban aquí, se va a poner aquí también. Hacemos lo mismo aquí, es igual a lo que sea que haya la base está en F8. Enter. Y listo. Ya tenemos nuestra calculadora que calcule del área del triángulo. Ahora, para continuar, ustedes lo que van a hacer es crear una calculadora de el círculo, el cuadrado y del rectángulo. Hacer esto mismo, pero aquí abajo, aquí mismo en esta misma hoja. Aquí abajo hacen las demás. Aquí les dejo las fórmulas, supongo que no hay problema ahorita con ellas. Les voy a explicar cómo obtener el pi para la del círculo. Ya les expliqué que el acento circunflejo se obtiene con Alt 94. El área del cuadrado pues es fácil, simplemente piden el lado. El cuadrado debe tener los 4 lados iguales, entonces simplemente piden que les den la medida del lado. El rectángulo tiene dos lados diferentes, la base y la altura. Entonces, ahora, ¿cómo se obtiene el pi? El pi ustedes lo pueden escribir, por ejemplo, la área de un círculo, vamos a hacer un ejemplo aquí, es igual a pi es 3.1415265, o pueden llamar, hay una función que se llama pi, simplemente escriben pi, luego abren y cierran paréntesis. Recuerden, las funciones, cuando se llaman así por nombres, deben de ir con paréntesis. Si adentro no escribimos nada, es porque no necesitan procesar nada de información. Entonces, pi es una función que simplemente te retorna el valor. No ocupas enviarle datos ni nada, no ocupa procesar datos. Recuerden que eso es lo que hacen las funciones. Procesan información y te devuelven algún valor dado. En este caso, lo único que hace es devolverte un valor que es el de pi. Muy bien, entonces, ¿cómo seguimos calculando el área de nuestro círculo? Vamos a borrar esto. Va a ser igual a pi, abrimos y cerramos paréntesis. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pi por, no sé, donde sea que ustedes vayan a escribir el radio, por ejemplo, que aquí pongan, escribe el radio aquí. Por radio al cuadrado, recuerden, Alt 94 para sacar el acento circunflejo. Esto significa potencia. Entonces el cuadrado es potencia 2. Y listo. Lo que ustedes escriban aquí va a calcular el área como si fuera un círculo con radio de 15. Ya sean centímetros, metros, no importa, es irrelevante. Y listo. Pi por lo que sea que escriban aquí al cuadrado. Y listo. Ustedes aquí le pueden dar igual en número para que solamente les dé 2 decimales. Y bueno, es lo que van a hacer con la del círculo, la del cuadrado y el rectángulo. Hacen este cuadrito, escriben sus fórmulas. Este símbolo yo solo lo puse aquí a forma de como para exhibirles, como para mostrarles que es pi. Pero en sí, si escriben este simbolito, no les sirve de nada, la computadora no lo detecta como un número ni como nada, es solo un símbolo, un carácter como cualquier otro. Se deben trabajar con números en este caso o llamando funciones. Ya les mostré que se llama una función que se llama pi, abren y cierran paréntesis. Pero en caso de que la quieran escribir, pues está aquí donde dice insertar símbolo. No sé, vienen que están en el subconjunto de símbolos griegos y coptos. El código, si escriben aquí este código 03C0, automáticamente los redirige a esto. Pero está aquí en símbolos griegos y coptos. Aquí está el pi. Este es su código 03C0. Van a insertar y listo, ya se escribe aquí. Eso nomás como a forma gráfica, es como para darle diseño, pero no es importante. Si ustedes quieren escribir en donde pongan la fórmula pi tal cual, está bien, no hay problema. Bueno, esto sería todo. Recuerden subirlo a Edmodo. Cualquier duda, aquí estamos en el grupo de WhatsApp. Y sería todo por esta actividad de introducción a Excel.